se creía que la presencia de comida a nivel del duodeno, esto estimulaba la producción de enzimas pancreáticas y empeoraba el cuadro de pancreatitis. Además, también se le ponía de que se activen las enzimas, ¿sí? Y produzcan más efecto de pancreatitis. Y por lo tanto a los pacientes se les colocaba sondas nasogástricas para disminuir el contenido de la luz de los órganos huecos. Por lo tanto, eran dos medidas que eran prácticamente protocolo con todos los pacientes con pancreatitis, ponerles sonda nasogástrica y dejarles en dieta cero. ¿Sí? En la actualidad, las evidencias demuestran todo lo contrario, que ya no es necesario colocar sondas nasogástricas, y si se coloca sonda nasogástrica no es con el objetivo de disminuir o de sacar secreciones de los órganos huecos, sino más bien disminuir el aire que puede estar dentro de los órganos huecos, y también líquidos que no pueden ser absorbidos por el intestino. Y segundo, tenemos que poner una sonda nasogástrica para iniciar una dieta enteral temprana, porque tampoco se ha visto ninguna diferencia entre pacientes con pancreatitis que se les da dieta y aquellos que no se les da dieta. ¿Sí? Más bien, al contrario, al paciente que no se le da dieta produce graves lesiones a nivel de las microvellosidades y empeora el cuadro de pancreatitis. ¿Ya? Entonces, en la actualidad está descartado eso de que la sonda nasogástrica como norma, sino simplemente en casos específicos, y la dieta en los pacientes que de preferencia tienen que ser dietas enterales, y en casos de que no se pueda dar la dieta enteral, podría empezarse una dieta parenteral y en las próximas horas, si la vía oral se encuentra permeable, empezar una dieta enteral. ¿Sí? Como les decía, es un proceso inflamatorio de del páncreas, donde se activa la trixina, el trixinógeno, y por lo tanto inicia el proceso de autoconsumo de la glándula pancreática. ¿Sí? Esto es un poco de epidemiología. Se presenta en 13 de 45 casos por cada 100.000 habitantes, más que en el sexo femenino por su origen biliar y en el masculino por el consumo de alcohol. Y en el 2008 al 2013 el Vicente Corral Moscoso presentó 420 casos de pancreatitis, ¿sí? Y la edad promedio estuvo en los 55 años. La falla multiorgánica es la principal causa de muerte en el paciente con pancreatitis. Y aquí están las etiologías. Como yo les decía, la colecistolitiasis es la principal causa de pancreatitis, es decir, la causa biliar, la presencia de cálculos a nivel de la ampolla de Bates, es la principal causa de desarrollo de la pancreatitis. Es por eso que es de vital importancia, doctores, que aquellos pacientes que tienen cálculos dentro de su vesícula, más aún si son microcálculos, microlitos, ¿sí? Esos deben ser operados tempranamente, porque son esos microlitos los que se encontrarán liberándose a través del conducto cístico, llegando al colédoco e impactándose en la zona de abajo, los que desencadenarán cuadros de pancreatitis. ¿Sí? Es por eso la importancia de prevenir una pancreatitis antes de que se produzca. ¿Y cómo la prevenimos? Identificando presencia de microcálculos o microlitos dentro de la vesícula. ¿Sí? Se han propuesto diversos mecanismos de cómo se produce, si ustedes pueden ver aquí, se produce o empieza la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Entre las tres teorías que más aceptadas están en la teoría del canal común, la teoría obstructiva y la teoría del reflujo. ¿Sí? Esta es una de las imágenes de cómo se produciría más o menos la activación de las enzimas pancreáticas. ¿Sí? Entonces, la presencia del cálculo lo que determina, esta es la vía del canal común, es decir, que tanto el conducto colédoco como el conducto de Wilson constituyen un solo conducto, y al presentarse el óptico por parte del cálculo, todas las enzimas podrían estar siendo activándose antes de llegar a la luz del intestino, y por lo tanto se tornarían, este es el conducto de Wilson, se tornarían para producir una autodigestión de la enzima pancreática. ¿Sí? Por lo tanto, pero algunos lo desestimaron porque decían que no existe un canal común, y por lo tanto, a pesar de que no tenían un canal común, estos pacientes cuando fueron estudiados, y a pesar de que no tienen el canal común, seguían desencadenando procesos pancreáticos. Por lo tanto, la teoría del canal común quedó un poco
obsoleta y por lo tanto empezaron a pensar en otras causas. Y entre esas las causas de la teleobjetiva, en donde Acosta, un médico argentino, reportó 24 pacientes de 36 con pancreatitis sintética de cálculos a nivel de materias fecales. Entonces, lo que él hacía es que todo paciente que tenía síntomas de pancreatitis hizo secar sus heces y las sirvió. E identificó que en esas heces de los pacientes encontraba presencia de cálculos y que producían procesos obstructivos intermitentes, y que esos procesos obstructivos intermitentes podrían ser la causa en que se produzca la activación de las glándulas, la activación de las enzimas y por lo tanto la digestión de las glándulas. Pero otra teoría, que es la más aceptada, se encuentra siendo la teoría del reflujo. Entonces se involucra un problema a nivel del esfínter de Oddi, que una incompetencia, si ustedes quieren, del esfínter de Oddi, que normalmente este esfínter impide, esta es la luz del duodeno, ¿sí? La luz del duodeno. El esfínter de Oddi impide que normalmente lo que se encuentra ya en la luz del duodeno y que se encuentra ya activado en la luz del duodeno, impide que la competencia del esfínter de Oddi impide que lo que está aquí retorne tanto a la vía biliar como a la vía pancreática, ¿sí? Pero al existir una incompetencia del esfínter de Oddi, ¿sí? Una incompetencia aquí del esfínter de Oddi, si ustedes ven aquí unas fibras, es una fibra muscular, la incompetencia de esto permitirá que todo el contenido en la luz del duodeno que se encuentra ya activado sea retorne en sentido retrógrado hacia lo que sería la luz del duodeno y a su vez también a la luz del conducto de Wilson, y que sería el responsable de la activación de la tripsinógeno transformando la tripsina y por lo tanto la activación de todo el proceso inflamatorio, la obstrucción de los vacinos pancreáticos, la isquemia o trombosis de los vasos isquémicos, y degenerará todo lo que de los vasos arteriales y degenerará todo lo que ustedes conocen sobre la pancreatitis. Pero esas son teorías sobre cómo se produciría un cuadro de la pancreatitis, ¿sí? El alcohol es la principal causa de pancreatitis, que está asociado a cuadros tóxicos, sí, representa la segunda causa de pancreatitis. Es por eso que en lugar de les digo que todo paciente que tenga una clínica de pancreatitis, ¿sí? Es decir, aquel paciente que tenga un dolor en el epigastrio o en el esogastrio, y cuyo un dolor continuo, un dolor intenso, que se irradie en forma de hemicinturón. Esto es típico, esto no existe en otras enfermedades del abdomen. Un dolor en el cinturón hacia el lado izquierdo del abdomen, eso es típico de los cuadros pancreáticos. Y al momento que ustedes tienen un paciente con esta sintomatología, lo primero que tiene que llegar a su mente se encuentra siendo el origen de la posible pancreatitis que ustedes tienen ahí, y tendrá que venirse a la mente definitivamente dos cosas. Uno, que se encuentra siendo la causa biliar, y esa es la causa que tiene que atender el cirujano. Por lo tanto, tendrán que pedir, sin lugar a dudas, la primera fórmula, el primer examen complementario que tiene que estar en su cabeza será la ecografía, para determinar si la posible pancreatitis que ustedes están pensando sea de origen biliar. Y la segunda causa, por su frecuencia, más aún si es masculino, y existe el antecedente en los días previos de una gran ingesta alcohólica, será sin lugar a dudas la causa alcohólica, doctores. Por lo tanto, cuando ustedes sospechen de pancreatitis, en su mente tiene que estar claro la causa biliar y la siguiente será la causa alcohólica. Si ustedes me preguntan si es una mujer de más de 40 años, multípara, que es obesa, y que ya tiene antecedentes alcohólicos biliares anteriores, que presenta una pancreatitis, mi mayor probabilidad es de que sea una causa biliar. El alcohólico tendrá que hacer preguntas epidemiológicas para poder asociarlo. Es muy raro que se dé otras causas de pancreatitis, pero sí están descritas en la fisiopatología de la pancreatitis, y entre estas se encuentran las hipertrigliceridemias. Se encuentran las causas medicamentosas, doctores, y entre estas se encontrará la azotiopina, la mercaptopurina, los benzofibratos, los derivados de las penicilinas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el
El ácido valproico, aquí yo le voy a poner en letras rojas, tal vez con un número mayor de letras, porque yo he visto pacientes, creo que en el año 90, 2019, yo vería unos 3 casos de pacientes de pancreatitis asociados al ácido valproico. No tenían los pacientes cálculos biliares, no había antecedentes epidemiológicos de ingestas alcohólicas, ¿sí? Pero eran pacientes que tenían crisis convulsivas y que tenían consumos de anticonvulsivantes y entre estos el ácido valproico, que era la única asociación para haber desencadenado un cuadro de pancreatitis en los pacientes. He visto, como les digo, 3 casos en el año 99 que los tengo registrados como causa de pancreatitis en los pacientes y que podrían estar asociados al ácido valproico, que es un anticonvulsivante. Es más, uno de los casos era un niño de 8 años que tenía consumo de ácido valproico y que hizo una pancreatitis grave y que estuvo internado en cuidados intensivos pediátricos, un caso muy dramático. ¿Sí? Entonces, existen causas medicamentosas, las causas de hipertrigliceridemia, aparte de estas causas que podrían ser en frecuencia menos frecuentes que las causas biliares y alcohólicas, pero que podrían estar. Hay otras que son menos frecuentes aún, pero que también existen registros en la literatura, que son, por ejemplo, los casos de tumores pancreáticos, ¿sí? Pacientes que son sometidos a colangiotransplantografía retrógrada, CEPRE, ¿sí? Pacientes que son sometidos a estas causas endoscópicas, luego de unas horas o unas 24 horas, empiezan a hacer cuadros de sintomatología compatibles con una pancreatitis y obviamente serán atribuidas a la CEPRE, ¿no? Traumas abdominales, se les denomina pancreatitis traumática, y en donde cuando hablemos de trauma abdominal hablaremos de la medición en el lavado peritoneal diagnóstico, hablaremos de la amilasa, que podría estar en asociación con la pancreatitis de origen traumático. Causas inmunitarias y las nunca infaltables en medicina, las causas idiopáticas, que son aquellas en las que pacientes hacen pancreatitis, pero no encontramos una causa a cuál atribuirla. En medicina les llama causas idiopáticas, causas desconocidas, y que la mayor parte de esos los libros, cuando no encuentran explicación a esto, les llaman idiopáticos. Usted tiene que comprender que la mayor parte de libros que ustedes se leen con detenimiento, ustedes van a encontrar frases en medicina como las muy frecuentemente, casi siempre, típicas frases que no dicen nada y siempre tratan de decir todo, y así es medicina. Nunca sabemos en ciencia cierta qué es lo que verdaderamente está pasando, a pesar que en este caso la pancreatitis fue muy bien descrita desde hace muchas décadas. Ustedes ven, todavía nos está dando dolores de cabeza para el diagnóstico de ¿sí? El diagnóstico. Y todo lo que les dije anteriormente, eh, tómenlo como bueno, cosas informativas. Y ahora, lo que sí, como siempre les digo, a mis alumnos hay partes muy importantes en toda clase. Y esto es lo que yo necesito que ustedes, yo llegar a ustedes. Y aquí está lo más importante de la pancreatitis que yo necesito que ustedes empiecen a asimilar. Y el resto, si ustedes me preguntan qué es lo más importante, biliares y ahora, lo que me va a interesar a mí es que ustedes sepan cómo identificar una pancreatitis y cómo hacer el diagnóstico de pancreatitis. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa como profesor para ustedes que van a ser médicos generales. ¿Sí? Sin lugar a dudas, para tener una pancreatitis, diagnóstico de pancreatitis, yo necesito tener 3 pilares fundamentales en mi criterio diagnóstico, ¿sí? En mi sospecha diagnóstica. Si yo no tengo 3 criterios fundamentales o 3 pilares fundamentales, estoy perdido en mi diagnóstico, ¿sí? Por lo menos en pancreatitis. Uno de los pilares fundamentales, doctores, es la historia clínica. Su capacidad de interrogatorio y su capacidad de razonamiento frente a toda la información que les puede otorgar un paciente para ustedes empezar a pensar que el paciente se encuentra con un cuadro de pancreatitis. Y como les dije a ustedes en un inicio, la pancreatitis tiene una sintomatología muy característica
y que en todos los años que yo llevo haciendo medicina no he encontrado otra enfermedad que determine una similitud en la historia clínica o en los signos y síntomas que presentará un paciente. Por lo tanto, si ustedes, empiezan a interrogar y saben de los síntomas de pancreatitis, es imposible, yo sí diría, imposible que ustedes no piensen que el paciente se encuentra con pancreatitis. No pueden no pensar en el paciente que tenga pancreatitis y pensar que tengo otra cosa. ¿Sí? La pancreatitis, la clínica de la pancreatitis en términos generales se encuentra así: paciente que presenta dolor abdominal localizado en epigastrio y en ocasiones de mesogastrio, que es intenso de tipo continuo, que se irradia en el cinturón hacia el lado izquierdo. Este paciente puede estar acompañado de náusea, vómito y falta de eliminación de gases y heces. Esa es la clínica típica con la que viene un paciente. Es importante en ustedes hacer el interrogatorio complementario, como les decía, en edad, en antecedentes ginecológicos, antecedentes de dolores abdominales previos, etcétera. Todo eso son ayudantes, coadyuvantes en su sospecha diagnóstica. Ese es uno de los pilares fundamentales del diagnóstico de pancreatitis. Si ustedes no tienen esa parte, los doctores van a estar en serios inconvenientes porque no van a tener uno de los pilares del diagnóstico de pancreatitis. Y acuérdense cuando hagan el examen físico. Y en esto sí yo les puedo, como dice el libro de biología, seguro no sé si algo que ustedes están ahí, ¿no? El libro de seguros dice clarito cuando uno piensa en sospecha de pancreatitis aguda, y dice que el paciente con pancreatitis aguda es el típico paciente con un silencio abdominal. Y es cierto, cuando tengan un paciente con pancreatitis aguda, ustedes escuchen con su estetoscopio el abdomen y van a encontrar que existe un verdadero silencio abdominal. No se mueve absolutamente nada. Es como una noche a la 1, 2 de la mañana, en donde solo van a escuchar a lo mejor por ahí un reloj que está pasando el tiempo, pero no van a escuchar absolutamente nada. Si ustedes escuchan lo contrario a esto, escuchan ruidos hidrorarios normales, tienen que empezar a pensar otra cosa. Ese paciente probablemente no tenga una pancreatitis. El paciente con pancreatitis normalmente tiene un silencio abdominal. Los intestinos de él están completamente paralizados. No hay nada que se mueva adentro. Y empieza más bien a acumularse y empieza a distender su abdomen. Sí, empieza a distender su abdomen. Ya empieza a haber hipertimpanismo del abdomen y por lo tanto lo más característico de la auscultación del paciente será el silencio abdominal. Si ustedes no tienen eso, deberían empezar a pensar que el paciente puede tener ocho problemas y empezar a dejar de pensar que se trata de una pancreatitis. ¿Sí? Entonces, el parámetro clínico, doctores, el parámetro clínico es lo más importante que ustedes tienen que investigar a fondo, porque en el diagnóstico de pancreatitis ustedes van a tener tres pilares fundamentales, doctores, en el diagnóstico de pancreatitis, y uno de ellos es el diagnóstico clínico de un paciente. Este es el que les va a llevar al siguiente pilar y al tercer pilar del diagnóstico de pancreatitis. Quiero ser totalmente categórico en esto, porque no puede ser posible que un médico no conozca la semiología y no conozca la clínica de un paciente con pancreatitis. Si ustedes pueden pensar o pensaron que el paciente tiene pancreatitis, el segundo pilar en su diagnóstico, sin lugar a dudas, será pensar en las enzimas pancreáticas. Acordarán, en las enzimas pancreáticas, que serán también su pilar diagnóstico en la pancreatitis aguda. Y en el cuerpo existen dos enzimas que les llevarán al diagnóstico. Y la una, la que hace la mayor parte de hospitales, que se encuentra siendo la amilasa. ¿Sí? La amilasa es muy importante en el diagnóstico. Es sensible en los casos de pancreatitis, pero escucharánme bien, doctores, no es específica en el diagnóstico de pancreatitis, porque existen otras enfermedades que producen elevación de la amilasa, en los cuadros de pancreatitis, en otras enfermedades, llámese obstrucciones de los intestinos, pacientes con isquemias mesentéricas tienen amilasas muy elevadas,
paciente con enfermedades virales como la parotiditis tiene elevación de las enzimas, de la enzima, la amilasa. Por lo tanto, la amilasa nos ayudará en el diagnóstico porque es sensible en el diagnóstico, pero no será específica de los cuadros de pancreatitis. Y permanecerá elevada más o menos 72 horas y después de las 72 horas empezará su descenso hasta alcanzar los niveles normales. Por lo tanto, aquí viene otro problema de la amilasa. Si el paciente tiene un cuadro clínico de más de 72 horas, probablemente ustedes encuentren niveles de amilasa no tan elevadas como las esperarían. Y aquí otra cosa muy importante también. Si la amilasa se encuentra, por ejemplo, en 1200 de amilasa, 1200 de amilasa, el hecho de que esté 1200 de amilasa, es decir, 100 veces más sus valores normales, eso no determina, escucharán doctores, no determina gravedad de la enfermedad. No es directamente proporcional el aumento de la amilasa, el número de elevado a la gravedad de la enfermedad. Eso no funciona así. La amilasa nos sirve solamente para hacer el diagnóstico, para confirmar a lo mejor una sospecha clínica que yo tengo. No tiene relación en la cifra de elevación con la gravedad del proceso. ¿Sí? Ahora, el otro enzima se encuentra siendo la lipasa. La lipasa, a diferencia de la amilasa, esta sí se encuentra siendo sensible y se encuentra siendo específica en el diagnóstico de pancreatitis. Si ustedes piden amilasa a un paciente sospechando de pancreatitis y viene la lipasa, todos los con valor normal, con valor referencial de su laboratorio, ese paciente tiene pancreatitis hasta no encontrarlo con cáncer. ¿Sí? Y esta lipasa tiene una característica que permanece hasta por 15 días elevado en los niveles sanguíneos. Por lo tanto, no tendrá el problema de la amilasa que si tienes 2 o 3 días de haber empezado sus síntomas, no tendrá problemas de que ustedes encuentren niveles elevados de lipasa en su sangre. ¿Cuál es el problema de la lipasa? Más bien un problema técnico, no un problema médico. El problema técnico es que la lipasa, los frasquitos o los reactivos para determinar o detectar la amilasa en sangre, se encuentran siendo altamente costosos para un hospital público y se necesita y tiene un tiempo de vida muy corto el reactivo. Por lo tanto, en aquellos hospitales en donde se presentan pocos casos de pancreatitis, se necesita tener, y cada frasquito creo que sirve para 20 pacientes, un hospital pequeño no justifica un gasto de tantos recursos que cuesta el efectivo para lipasa para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, hospitales pequeños, por el efecto económico, más bien no hacen lipasa, pero sí hacen amilasa. ¿Sí? Y si ustedes unen, doctores, ustedes unen dos cosas que ya hemos hablado, la clínica del paciente, y unen el parámetro de amilasa, y en algunos casos de lipasa, en hospitales grandes, ¿sí? Ustedes habrán hecho el diagnóstico del paciente con pancreatitis. En muchos de los casos, doctores, en muchos de los casos, ustedes no necesitarán llegar al tercer pilar diagnóstico que se encuentra siendo las imágenes. No llegarán a necesitar imágenes para hacer diagnóstico. Escucharán lo que estoy diciendo. No necesitarán imágenes para hacer el diagnóstico de pancreatitis, pero sí necesitarán imágenes, como a lo mejor una ecografía, para determinar que mi pancreatitis es de origen biliar y probablemente necesitarán una tomografía, no para el diagnóstico de pancreatitis, sino para determinar probablemente el estadiaje de la pancreatitis o la gravedad, radiológicamente hablando, de la pancreatitis a través de lo que veremos un poco más adelante, lo que son los criterios de alcanzar. ¿Sí? Escucharán, doctores, para el diagnóstico de pancreatitis ustedes solo necesitan dos pilares fundamentales, que uno es la parte enzimática y el otro la parte más importante, la parte clínica. No necesitan ustedes las imágenes para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Sí necesitan imágenes para a lo mejor confirmar su diagnóstico o para establecer gravedad de la enfermedad en su paciente. Obviamente, aquí tengo que hacer un paréntesis. Sí,
Vamos a suponer que ustedes tengan un paciente con clínica de pancreatitis. Ustedes saben, clínicamente ustedes están convencidos que es una pancreatitis y que sí pasa, ¿sí? Pero sus exámenes de sangre, bueno, su amilasa y su lipasa, no son contundentes en su diagnóstico, ¿sí? No son contundentes, dejan más dudas que certezas. Es en ese momento en donde la tomografía, y en menor grado la ecografía, se convierten en un aliado para su diagnóstico. ¿Sí? En eso, solamente en esos casos, en donde su diagnóstico no está concordante con su criterio, con su diagnóstico de laboratorio. Entonces, sí, ustedes dicen, tengo dudas de que se trate de una pancreatitis, le voy a pedir una tomografía para estar completamente seguros en el diagnóstico de pancreatitis. Hay casos, hay casos en los que sale de la norma, salen de la regla, y que sí necesitamos hacer exámenes complementarios para ratificarlos en nuestro diagnóstico. O hay aquellos pacientes que tienen una sintomatología muy rara, muy, muy difícil de establecerlo en un proceso diagnóstico, pero hay una ligera sospecha, tienen varios diagnósticos, pero el último en el que ustedes piensan es una pancreatitis. Pero como está dentro de su rango de diagnóstico, ustedes se atreven a pedir amilasa y lipasa, y en el laboratorio sale amilasa sobre 1500 y lipasa sobre 2000. Tienen uno de los criterios diagnósticos. No tienen una clínica clara, pero tienen la amilasa y la lipasa en específico, que es la lipasa, que es la más específica. Se despierta su foco nuevamente, dicen, puedo estar al frente de una pancreatitis con una sintomatología o clínica típica. Entonces, ese paciente también tendrá que ser sujeto a una tomografía para ratificar su diagnóstico. En definitiva, doctor, ustedes necesitan 2 de 3 de los pilares que les he mencionado para ustedes tener un diagnóstico de pancreatitis. ¿Sí? Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda? Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Nos dijo que la amilasa no determina la gravedad de la enfermedad, pero la lipasa No. tal vez podría hacer eso. No, tampoco. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Pero no sería como que necesario siempre hacer imagen para saber si la pancreatitis es biliar o no biliar, porque, o sea, sabemos que es pancreatitis, pero necesitamos determinar si es de origen biliar o no biliar, entonces ahí no sería necesaria la imagen, o sea, siempre. Sí, por eso le decía que cuando llegue un paciente y tenga un cuadro de pancreatitis clínicamente, uno de los primeros exámenes que usted de imagen tiene que solicitarlo es la ecografía, pero no para diagnóstico de pancreatitis, sino para saber si su pancreatitis es de origen biliar. Ya, y en relación a esa otra pregunta, supongamos que hay un cálculo que está como que en el colédoco y eso no se va a ver en la ecografía. No como que está, a ver, no como que está. Ya, o sea, está un cálculo en el colédoco y no se va a ver en la ecografía. Y supongamos nosotros vemos que en la ecografía no hay nada, entonces asumimos que no es de origen biliar, pero en una tomografía sí se podría ver que el cálculo está en el colédoco. O sea, ¿no sería mejor la tomografía? No, verá, la ecografía le sirve para determinar la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Si usted tiene una sintomatología, tiene la sintomatología, ¿cierto? Y usted dice, yo pienso que por los antecedentes epidemiológicos de la paciente, que probablemente sea de origen biliar, usted le pide una ecografía para descartar de que se trate de un problema biliar, de origen biliar. Normalmente la ecografía en manos expuestas podría verle el cálculo en los conductos biliares o pancreáticos. Sí pudiera, pero en manos expuestas. Pero la mayor parte de veces no le ve, ¿sí? Pero lo que sí ve la ecografía es el diámetro del colédoco, ¿sí? Eso sí le da la ecografía, eso es con seguridad. Entonces usted tiene que ir sumando criterios. Si usted tiene una dilatación del colédoco, acuérdense de lo que yo les decía a ustedes en clases cuando vimos colédoco lipiase. La única causa para que se produzca un proceso de dilatación del colédoco es causa obstructiva.
es la causa obstructiva. Y ustedes son los que tienen que determinar si esa causa obstructiva se encuentra dentro del colédoco, fuera del colédoco, o es una causa intersticial del colédoco. ¿Sí? En este caso, si ustedes piensan que el paciente se encuentra con una pancreatitis, ustedes van a tener sintomatología primero, porque el páncreas está inflamado y está haciendo un proceso obstructivo del colédoco desde afuera. Ustedes van a tener en la imagen, en imágenes de ecografía, van a tener una dilatación del colédoco. Normalmente el colédoco mide 7 milímetros, eso ya deberían saber. 7 milímetros y van a tener un diámetro del colédoco mayor a 10, 12, 14 milímetros. Y ustedes van a tener en los exámenes de sangre que van a solicitar, probablemente tengan ictericia, porque está presentando su proceso obstructivo. Entonces son síntomas indirectos que a ustedes les hacen pensar que el cuadro sí se está asociando a una pancreatitis. Sí se asocia a una pancreatitis clínicamente y ecográficamente por los hallazgos que les está dando la ecografía en primera instancia, ¿sí? Por los hallazgos que les da la ecografía. Aparte de eso, sus exámenes de sangre ya están dándoles signos de que la amilasa y la lipasa se encuentran elevados. Al yo tener una lipasa, una amilasa elevada, tener signos ecográficos que me dicen que sí hay un proceso obstructivo distal y aparte de todo, tengo un cuadro de probablemente elevados mis bilirrubinas de expresas de la directa, más mi sintomatología clínica y mis enzimas pancreáticas, yo no necesito más para dar mi diagnóstico de pancreatitis. No necesito absolutamente nada más. Y me reservo la tomografía hasta cuando esté plenamente establecido la pancreatitis para determinar criterios de Balthazar y probables complicaciones de una pancreatitis. ¿Sí? Y, doctor, una pregunta, y en caso de que de que nos digan, o sea, que haya distensión abdominal y que en ese caso no esté, o sea, no se pueda realizar la ecografía porque nos digan que no, o sea, no es viable. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es ir directo a la tomografía. No, Después de tener no, lipasa. no. Vuelvo a repetir, sus dos pilares fundamentales de este diagnóstico, los dos pilares fundamentales de este diagnóstico es la clínica y las enzimas pancreáticas. ¿Sí? Y hago hincapié en esto porque ustedes van a estar en hospitales lejanos. Miren, yo en el Homero Castañez no tengo tomografía. O sea, si no tengo tomografía no puedo hacer diagnóstico de pancreatitis. No, no es así la cosa, no funciona así la medicina. No quiero que se confunda ninguna cosa. Yo hablé de la ecografía porque la ecografía me sirve para saber si la pancreatitis es de origen biliar. Porque yo tengo cálculos en la vesícula biliar y probablemente ese cálculo migró al colédoco y desencadenó una pancreatitis. Aparte que la ecografía en manos de expertas sí me da indicios de que la glándula pancreática está incrementada, pero no son concluyentes los resultados ecográficos. Es decir, no me va a dar a ciencia cierta o me va a dar a mí una categoría indiscutible de que el páncreas se encuentra inflamado, porque recordarán que la ecografía es operadora dependiente. En manos expertas serán resultados muy buenos, en manos inexpertas confundirán mi diagnóstico. Pero para yo hacer el diagnóstico, independientemente si se trata de origen biliar, pancreático, medicamentoso, etcétera, mi objetivo para diagnosticar pancreatitis es clínico y laboratorio. Si ustedes están, por eso les decía después de entre paréntesis, si ustedes están lejos, tienen dudas clínicas y ustedes dicen, chuta, pero tengo un laboratorio que me da la amilasa sobre 2000, y tengo una clínica que por ahí está tal vez lejos, pero está medio cercano a una pancreatitis, entonces sí es su obligación decir o comunicar a un hospital y decir, vea, tengo probablemente una pancreatitis porque tengo la amilasa elevadísima, tengo una sintomatología por ahí sugerente y necesito hacerle una tomografía para certificar mi diagnóstico. ¿Sí? Ya, doctor. ¿Sí? Acuérdense lo que les digo, la ecografía les sirve para simplemente saber si es que la ecografía le pertenece a cirugía o le pertenece a medicina interna. Si es que es biliar, me quedo yo como cirujano. Si no es de origen biliar, será la medicina interna la que se encargue de investigar por qué le dio una pancreatitis y determinar por qué son. Y otra cosa que a lo mejor me está quedando. La tomografía, escucharán doctor, la tomografía no es el gol estándar para el diagnóstico de patología intraluminal del colédoco. Porque por ahí escuché que la tomografía me puede determinar si hay cálculos en el colédoco. No, doctor.
La tomografía no es el examen que uno solicita para determinar si hay un proceso objetivo intraluminal del colédoco. ¿Sí? Si yo le pido en primera instancia la ecografía, porque tengo que ir subiendo en escala diagnóstica los exámenes de imagen, y yo veo que tengo una ecografía, y esto entre paréntesis, nada tiene que ver con la pancreatitis, sino simplemente para dejar claro un concepto que ya pensé que estaba claro, pero veo que no. Si yo veo que mi paciente está con ictericia, mi examen de primera mano siempre será la ecografía. Mi examen de primera mano será la ecografía. Y a través de los hallazgos que yo encuentre en la ecografía, dependerá de mi siguiente escala en mi imagen. Me explico mejor. Si yo tengo una ecografía en donde el colédoco está dilatado, escucharanme bien, yo veo que el colédoco está dilatado y tengo cálculos dentro de la vesícula, lo más probable es que un cálculo dentro de la vesícula salió al colédoco y sea el responsable de un proceso de una colestasis o una colangitis, no pancreatitis, porque no todos los pacientes que se obstruye el colédoco hacen pancreatitis, sino hacen colangitis. Y en ese momento yo me pongo en un problema, porque más aún si es que se trata de un viejito de 90 años, 80 años, ¿sí? Yo me pongo en un problema. ¿Es un cálculo el que está ahí o es un tumor el que está ahí? El siguiente paso para yo descartar mi enfermedad no es una tomografía, doctor. El siguiente paso, luego del primer examen básico, que es la ecografía, ¿sí? Si es que la ecografía solo me dice dilatación de las vías biliares, ¿sí? Dilatación de las vías biliares, yo le tengo a mi paciente amarillo, el siguiente paso, luego de la ecografía, se encontrará siendo la resonancia magnética, la colangioresonancia, porque es la colangioresonancia la que sí investiga la luz del colédoco o lo que está obstruyendo las vías biliares. Ah, pero espérense, si es que la ecografía me dice dilatación del colédoco y presencia de cálculos dentro del colédoco, se puede apreciar todos los cálculos en la luz del colédoco, ya no necesito la colangioresonancia porque solamente la ecografía, por más simple que sea, ya me dio el diagnóstico, ya me dijo que lo que está produciendo la ictericia a mi paciente son los cálculos que están dentro del colédoco. Ya no le pido la colangioresonancia, sino que le voy a pedir un proceso de intervencionismo que se encontraría haciendo la CEPRE. Le hago la CEPRE a este paciente. Aparte de que con la CEPRE le hago probablemente ratifico el diagnóstico que me dio la ecografía, hago intervencionismo y saco los cálculos de la vía biliar y le puedo planificar en las siguientes horas una colecistectomía laparoscópica. Y no sé si me explique mejor y quedó claro este concepto. Sí, doctor. Seguro. Verán, quiero insistir. Para el diagnóstico de pancreatitis, pongámosle así dos partes. Para el diagnóstico de pancreatitis biliar, mi examen básico sí es una ecografía. ¿Sí? Para determinar si mi pancreatitis es de origen biliar, yo le pido una ecografía. Y aparte de todo, le pido el eco porque los resultados que me da la ecografía me pueden, en asociación con mi clínica y en asociación con mi laboratorio, me pueden hacer ratificar mi posibilidad de diagnóstico. ¿Sí? Pero para yo determinar, para el diagnóstico de pancreatitis, independientemente si sea alcohólica, biliar, oncológica, traumática, etc., ¿sí? A mí lo único que me basta es la clínica de mi paciente y las enzimas pancreáticas. Si tengo las dos, no necesito absolutamente nada más para hacer un diagnóstico de pancreatitis. Si es que tengo dudas de mi diagnóstico de pancreatitis, mi mejor ayuda sí será la tomografía. Sí será la tomografía, porque en la tomografía pocas veces veo el cálculo, porque acuérdense que son microlitros, doctores, pocas veces veo el cálculo, ¿sí? Y lo que sí veré es un aumento del cuerpo, de la cabeza, en algunos casos, algunos del cuerpo, de la cabeza y del cuerpo, en otros casos de toda la glándula pancreática. Y aparte, la tomografía sí me determinará la presencia de zonas hipodensas que asociaríamos a zonas de necrosis pancreática y que me determinaría a lo mejor una gravedad. Pero
Si ustedes quieren ir un poquito más allá, no es parte de este momento de las clases, pero si ustedes me dicen, ¿cómo puedo saber si es que estoy siendo grave mi pancreatitis? Porque existen órganos afectos, porque existen signos de sepsis, y porque existen signos de choque séptico, y existen signos de compartimental abdominal. La amilasa y la lipasa, por más elevadas que estén, no determinan gravedad. Lo que determina gravedad en la pancreatitis son los diferentes escalas que iremos viendo, Apache, ISAB, etcétera, que la condición hemodinámica del paciente determinarán si mi paciente estamos frente a un paciente con una pancreatitis leve o con una pancreatitis grave. Aquí creo que se me estoy explicando bien, creo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ninguna. Doctor, o sea, yo Dígame. Le voy a, o sea, como que un caso, digamos, o sea, no sé si sea muy poco común, pero supongamos que estamos en un hospital que no tenemos, o sea, que sí tenemos tomógrafo, pero no tenemos resonancia, ni tenemos CEPRE, ni nada. Y llega un paciente y nosotros sabemos que tiene pancreatitis por la clínica y por el laboratorio, pero nosotros necesitamos saber si es que es de origen biliar o no. Y la ecografía, como decía antes mi compañera, o sea, no se puede hacer porque está muy distendido el abdomen. Ahí ya tendríamos que igual pasar a la tomografía, ¿no? O sea, sí. Vuelvo a insistir, verá. Si usted tiene tomografía, difícilmente no va a tener red, porque eco primero y después de tomo. Lo que no va a encontrar en el paciente con la distensión abdominal es identificarle al páncreas, porque el páncreas es un órgano retroperitoneal. Eso no va a identificar, pero le garantizo que sí va a encontrar la vesícula en la ecografía. Sí va a encontrar la ecografía. Pero si usted me dice, yo ya quiero pedirlo de una sola la tomografía, también no pasa nada, no pasa nada. Lo que a mí me interesa como profesores de que ustedes sepan que no necesitan exámenes de imagen, en el caso de la pancreatitis, para hacer el diagnóstico. Pero si ustedes insisten en hacerle una tomografía a ese paciente, a pesar de que saben que es una pancreatitis, no pasa nada si es que le piden también. A eso quiero llegar. No pasa nada. Mi objetivo como profesor ahorita es transmitirles que ustedes no necesitan exámenes de imagen para el diagnóstico, que debería ser meramente clínico y de laboratorio. Pero si ustedes quieren hacer una tomografía a un paciente en el momento del ingreso, para estar seguros, no pasa nada. Yo siempre digo, la tomografía da 300 radiografías a un paciente. Son 300 imágenes, 300 disparos de rayos X a paciente. Yo no considero, esa es una opinión muy personal, yo no considero a un paciente someterle a 300 radiografías para un diagnóstico. Sí les sé pedir la tomografía a los pacientes cuando va después de las 24 48 horas de su hospitalización, si es una pancreatitis grave, le estabilizo hemodinámicamente, le saco del choque séptico al paciente y le pido una tomografía para determinar ahí sí qué pasó con el páncreas, cuáles son las consecuencias de la pancreatitis, y si el paciente, por ejemplo, está en un centro compartimental y sé que probablemente la necrosis pancreática es la responsable de la compartimental, probablemente no le pido una toma, sino le opere de una sola, le haga un síndrome, le haga una cirugía profunda de Bogotá, por ejemplo. De este tipo, como profesores, llegar a ustedes, de que ustedes van a estar en lugares lejanos y tienen que aprender primero a diagnosticar una pancreatitis, saber qué pedir con la pancreatitis, y sí, si necesitan ustedes, dentro de su pensamiento clínico, necesitan una tomografía para apoyar su diagnóstico, correcto, sí, pero también tienen que saber ustedes de que pueden estar transfiriendo pancreatitis leves y que podrían manejar en cositas base sin necesidad de una tomografía probablemente. ¿Sí? En realidad, yo estoy necesitando una tomografía, un tomógrafo, pero ya llevamos un año sin tomógrafo esperando que el INTER nos dé un nuevo. Yo en verdad cuando no tiene los exámenes que ustedes están pidiendo, empieza a aprender otra parte de la medicina y que uno se da cuenta en el transcurso de las semanas que es importante que es la clínica.
Pero yo no estoy en contra de la tomografía, cuidado, porque lo van a decir, doctor Julio dice que prohibido tomografía en una pancreatitis. No, no, no. Yo lo que les estoy diciendo es de que para el diagnóstico de pancreatitis necesita la química y el laboratorio. Y que la tomografía sí es una ayuda en su diagnóstico cuando tengan dudas. Pero si ustedes quieren a través de la tomografía diagnosticar una pancreatitis, están equivocados. Si quieren a través de la tomografía saber si tienen cálculos en la vía biliar, están equivocados. Y si quieren que a través de una tomografía les va a solucionar el problema que a lo mejor estén ahí, tampoco les va a solucionar. Si una tomografía les va a dar los indicios para empezar una reanimación agresiva del paciente, que les dice que la tomografía les va a servir para iniciar la psicoterapia, no, no les va a servir. Excepto después de las 24, 48 horas, completamente establecido y probablemente si tiene intervencionismo se sirva para tomar una muestra del tejido pancreático y le sirva como cultivo para ver si el paciente le inicia o no le inicia la antibioticoterapia. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, esa es una de las cosas que tengo problemas a veces. No sé si me estoy explicando. Doc, yo tengo una pregunta. Sí me quedó claro lo de la ecografía y todo, pero es como una duda que tengo yo. Dime nomás. También pudiera pedir, en algunos casos, rayos X de abdomen, porque ahí viera, por ejemplo, gas, colección de gas, pudiera ver hasta el lazo centinela que nos había enseñado que es también signo de inflamación, cuando hay inflamación. Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Si estás en un hospital básico, la rayos X de abdomen te da muchos signos importantes. En realidad, como vuelvo a repetir, cuando uno no carece de, por ejemplo, tomografía, uno a través de la que empieza a aprender a ver signos de tomografía siempre de abdomen, que uno antes no sabía, no lo veía más bien, porque los imaginólogos sí los ven. No solo vas a ver lo que te acabas de mencionar, sino vas a ver un hilo paralítico, vas a ver niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos es primo hermano de la parálisis intestinal, del proceso pancreático, los niveles hidroaéreos. Todo tiene que ir sumando, doctores, todo va sumando. Tienen clínicas, tienen enzimas, tienen un eco que les dice dilatación del coledo. Y tú le pides los rayos de X de abdomen y ves niveles hidroaéreos, o sea, yo ya no necesito más. Yo no necesito más para decir que mi paciente está con pancreatitis. No sé si me estoy explicando. Claro que le puedes pedir. De hecho, es importantísimo que ustedes como médicos sean formados desde el punto de vista radiológico en RX de abdomen y de tórax, porque como vuelvo a repetir, cuando uno se acostumbra a ver tomografías, resonancias magnéticas, se olvidan nos olvidamos de lo importante o de los signos de las rayos X de abdomen. ¿Cómo hacía el diagnóstico nuestros colegas antiguos de rayos X de tomografía? A través de su abdomen, encontraban y hacían diagnóstico. Entonces, yo no digo que no esté bien hacer tomografía, por supuesto, si la tienen, háganlo. Más aún, si tienen resonador magnético, háganlo. En ningún hospital público se puede tener resonador magnético, pero háganlo dentro de sí. Pero la vuelvan a mi pregunta. Si tienen posibilidad de hacerlo en la cita de abdomen, hazlo, vas a encontrar muchos signos importantes, gas centinela, niveles hidroaéreos, falta de gas en la folla, y si tienes gas, puedes encontrar inclusive signos de necrosis bacteriana y son infección bacteriana, por supuesto que sí. Y habría también casos en los que se pudiera llegar a ver si habría un lito o no. No, eso sí no vas a poder verlo. Que está, por ejemplo, bien calcificado, ¿se vería o no? Sí, si es que tienes una vesícula en porcelana, espectacular, vas a ver ahí todito. Lo vas a ver como un huevo, la vesícula, y lo vas a ver ahí. Está, sí, pero es difícil que logres verlo. Por ahí tengo una foto de un paciente que operé de una vesícula en porcelana con cálculos y en los rayos de X siempre de abdomen se veía clarita la vesícula y los cálculos. Por ahí tengo, ya lo voy a buscar, ojalá lo encuentre y después. Pero eso sucede una en un millón. Hecho, doctor.
Doctor, una pregunta. En cuanto a la etiología de hipertriglicemia, ¿hay un valor sobre el cual podamos sospechar que la pancreatitis sea secundaria a eso? Porque no sé si una leve elevación de los triglicéridos puede causar ya pancreatitis. No, no, no. Es que aquí está, justamente le iba a pedir. Hasta el 4% y la concentración de triglicéridos debe ser superior a 1000 miligramos por decilitro. No he visto nunca, pero la literatura lo describe. Yo no he visto pancreatitis por hipertrigliceridemia. Si hay una asociación, en casos de pancreatitis, le diría, si hay una característica, como con los cólicos biliares, el paciente se come una grasa, cantidades exorbitantes de grasa, y desencadena el cólico biliar. Los pacientes de pancreatitis también refieren eso, comidas en grandes cantidades, gran cantidad de comida, la mayoría de ellas grasosas. Si hay ese antecedente en el interrogatorio. Yo le pregunto, señor, ¿comió algo en las últimas horas? Sí, doctor, luego del carnaval, es típico. Luego del carnaval, una de las consultas más frecuentes después del carnaval y de las cenas navideñas son las pancreatitis. Por la gran cantidad de comida grasa que se come, llegan las pancreatitis. Ustedes se ponen a analizar estadísticamente la curva de presencia de pancreatitis coinciden con fechas especiales en el año, después del carnaval, después del Día de la Madre, después de los feriados, específicamente, del feriado de Navidad, de fin de año. Hay un pico que aumenta en los casos de pancreatitis en el año. ¿Sí? Hay la asociación entre el consumo de grandes cantidades de comida que desencadenan el cuadro de pancreatitis. Sí, sí existe. Gracias, doctor. Bueno, hasta aquí no hay más preguntas, ¿verdad? Aquí está lo de la amilasa que les hablé, la lipasa. Ya. Hay otros marcadores que podrían servirnos, ¿no? Como es la PCR. Pero la PCR no es un marcador a través del cual podamos determinar un diagnóstico o gravedad tampoco, ¿sí? Se puede hacer más que PCR, pero no es dentro de la batería de exámenes que sirven para el diagnóstico, ¿sí? Procalcitonina, esta es de muchísima utilidad para determinar infecciones bacterianas, ¿sí? Infecciones bacterianas es muy bueno. Se piden en pacientes pancreáticos cuando nosotros sospechamos que existe una sobreinfección bacteriana en la pancreatitis, ¿sí? Nos servirá muchísimo, especialmente para pronóstico de gravedad en los pacientes con sobreinfección bacteriana. Y aquí, lo que les decía hace un minuto, las guías dicen que no deberíamos utilizar antibiótico terapia en los pacientes con pancreatitis. No se debería utilizar, porque no hay a ciencia cierta que la pancreatitis esté sobreinfectada, porque normalmente debería ser una necrosis estéril, ¿sí? Sin embargo, el detalle es el siguiente, y esto lo tomo de personas de intensivistas. Ellos dicen esto: paciente con una fórmula elevada, paciente en choque séptico, paciente con fiebre, y no tengo la posibilidad de hacerle una punción guiada por tomografía para cogerle un poco de tejido pancreático y mandarle a cultivo y antibiograma, ¿sí? No tengo eso en el hospital. Entonces, ellos dicen, le inicio antibiótico terapia empírica, ¿sí? Eso pasa en algunos hospitales. Si ustedes están en el hospital de Río, el hospital Montevideo, probablemente su comportamiento médico, o en el Vicente Corral Moscoso, su comportamiento sí debería ser pedirle una tomografía, hacer una función guiada por tomografía y mandarle a cultivo y antibiograma el tejido pancreático, porque eso manda la vida. Y ustedes pueden iniciar antibioterapia dirigida, específica en el paciente. Pero hay hospitales que no tienen eso y se arriesgan a dar antibioterapia empírica en los pacientes, ¿sí? Y ahí nos sirve bastante lo que es la propia economía. El Vicente Corral lo hace, pero hay otros hospitales que no lo hacen. Entonces también es un método que no ayuda o no tenemos mucho. Clínicas privadas, por supuesto. Ustedes me piden, si estoy en consultorio privado y no le pido un ataque dirigida, una biopsia dirigida por tomo, o no le pido procalcitonina, estoy loco.
¿sí? Pero a veces no lo hacemos en hospitales públicos. Y ustedes están en el hospital de Limón, si después tienen una rayos X de abdomen, es bueno. No creo que puedan pedir procalcitonina, ¿ya? Pero tienen que saber que la procalcitonina es uno de los que nos ayudan en el manejo del paciente con pancreatitis, ¿ya? Atlanta determinó 3 grados de pancreatitis, ¿sí? La leve es aquella pancreatitis en la que no hay falla orgánica ni complicaciones locales. Se resuelve en una semana y su mortalidad sí es rara. La moderadamente severa es aquella que existe una falla transitoria de los órganos que no van más allá de las 48 horas, menos de 48 horas, que se resuelve en 2 a 3 semanas. Y la severa, que tiene falla orgánica múltiple, ¿sí? Y que dura más de 48 horas la falla orgánica, falla renal, falla hemodinámica, y por lo tanto tiene una mortalidad cercana al 50%. Esta es una clasificación que la dio Atlanta, ¿sí? Otras escalas, la de Marshall, ¿sí? que cuando determino que hay una falla orgánica, Marshall dice que cuando tengamos una presión sistólica menos de 90, en la gasometría nosotros tengamos una PO2 menor a 60, falla renal más de 2 de CREA, ¿sí? Y podemos tener a lo mejor sangrados gastrointestinales, pero que ustedes tengan una falla renal, es decir, la creatinina elevada, tengan hipotensión en su paciente, y en la gasometría empiecen a tener acidosis metabólica y tengan una PO2 menos de 60, ese paciente está en falla multiorgánica, ¿sí? O por lo menos en falla orgánica leve, ¿sí? Entonces ahí ustedes le tienen que ponerse pilas y empezar a pensar que su pancreatitis probablemente esté, por lo menos está en la parte moderadamente severa o está entrando en una pancreatitis severa, ¿sí? Pacientes con falla respiratoria o hipotensión escucharán refractaria, esto voy a ponerle de hecho grandote, refractaria, es decir, que no responden, no se recuperan a la resucitación con líquidos, deberían estar en cuidados intensivos, doctor. Deberían estar en cuidados intensivos. Si a mi paciente, si yo empiezo a tener falla respiratoria, y tengo hipotensión persistente, a pesar de la cantidad de líquidos que yo le tengo que darle hartísimos líquidos a paciente con pancreatitis, si a pesar de eso yo no recupero hemodinamia, ese paciente tiene que ir a unidad de cuidados intensivos, porque ese paciente tendrá que tener catéter venoso central y probablemente necesite ver drogas vasoactivas y en el peor de los casos necesitará ingresar a un ventilador mecánico para que le ayude a respirar. Ya vamos a entender por qué las taquillas respiran. Los criterios de admisión a terapia intensiva de la Sociedad Internacional de Medicina Clínica dicen lo siguiente: cuando considero que mi paciente está o debe también entrar en cuidados intensivos, cuando tengo un latido de menos de 40 o mayor a 150, una presión arterial menos de 90 o más de 100, una PAN menos de 60, una frecuencia respiratoria más de 85, alteraciones electrolíticas, como dije, una PO2 menos de 60, una glucosa más de 800, un calcio sérico más de 15, los pacientes tengan anuria o POC. Son criterios para un paciente estar en cuidados intensivos, además de lo que les había mencionado. La escala de Ramsson, que es como ustedes ya lo conocen, creo que lo han visto también en gastroenterología, y hasta la actualidad sigue siendo una de las escalas bastante usadas, que nos ayuda mucho porque contiene parámetros que son fácilmente realizables en cualquier hospital, fácilmente dados en una escala de puntajes, ¿sí? Ya, la escala de Apache, y en este sí hubo un problema el año pasado. Verán, y esto sí también quiero que quede bien claro. La mejor escala, verán doctores que les estoy diciendo, la mejor escala para valorar gravedad, no solamente de pancreatitis, pero para valorar gravedad, en este caso pancreatitis o mortalidad, es la escala de Apache 2, ¿sí? No la Apache 1, es la Apache 2, ¿sí? Si ustedes están residentes en el hospital Montinaí, Hospital del Tío, están en el Vicente Corral Moscoso, están en el Hospital Homero Castaños Crespo,
es imperdonable, doctores, que ustedes no hagan escalas de Apache 2. Tiene muchos parámetros que valora el Apache 2, pero todos los parámetros que ustedes tienen lo pueden hacer en hospitales que he mencionado y pueden encontrar muchas respuestas o manejo para el paciente con la escala Apache 2. Es la mejor escala para pronóstico en los pacientes, la mejor escala en hospitales, obviamente, que es donde se pueden hacer todos los parámetros. ¿Sí? No existe otra escala mejor, pero, y aquí sí quiero detenerme un ratito, pero si ustedes están lejos de los hospitales que menciono, están en el hospital de la Troncal, están en el hospital del Temacas, en el hospital del Limón, qué sé yo, en Chuchupindi, no sé, por ahí, en donde sea un hospital simplemente básico, no van a poder hacer escala de Apache 2. Y la persona que les está recibiendo ese paciente, estoy seguro que si es una persona coherente, nunca les va a pedir Apache 2, porque saben que tienen limitaciones para establecer todos los parámetros que necesitan para la Apache 2. ¿Sí? Inclusive hay aplicaciones en los celulares que ustedes solo van metiendo los datos y, y le encuentran la escala de Apache. El valor en la escala de Apache. Entonces, para esos casos en donde ustedes no pueden hacer escala de Apache, entonces sí existe otra escala que es muy básica también, pero que yo considero que es una escala muy buena, que es la escala de DISAP. ¿Sí? La escala de DISAP valora 5 parámetros importantes de los pacientes. Sí, creo que lo tengo por aquí. ¿Ya? Ve, es uno de los buenos predictores de falla orgánica después del Apache, después del Apache. Yo no voy a ser tan loco siendo médico de emergencia y que ustedes estén en un hospital lejano. Yo no sería loco de pedir un Apache, porque sé todo lo que necesitan para hacer Apache, pero no les voy a perdonar a ustedes que no hayan hecho VISAP, por ejemplo. ¿Sí? VISAP valora 5 cositas que pueden hacerlas en todos los hospitales del Ecuador. ¿Sí? Todos los hospitales del Ecuador. Entonces, cuando ustedes le quieran transferir a un paciente, es obligatorio de ustedes por lo menos decirle la escala de VISAP. La escala de VISAP valora 5 parámetros que sus propias letras lo dicen. ¿Sí? La urea sanguínea, que tiene que estar, les daré un punto que se encuentra con más de 25 miligramos por decilitro, el estado mental del paciente. ¿Sí? Si tengo alteración del estado de conciencia de mi paciente, le daré otro punto. ¿Sí? Si yo tengo signos de respuesta inflamatoria sistémica en la que involucra frecuencia cardíaca más de 90, temperaturas altas o bajas, frecuencia respiratoria más de 32 o en la gasometría, pero eso, bueno, no tomen en cuenta, pero está taquipneico el paciente, una fórmula leucocitaria más de 12.000 o menos de 4.000 que podrían ser indicativo de sepsis, también le daré un punto. Sí, la edad más de 60 años le daré otro punto y le pediré una rayos X de tórax y veré si hay derrame pleural, a eso le daré un punto más. Es decir, son 5 puntos en el paciente en la escala de VISAP. El VISAP, a ver, si ustedes me llaman del Hospital Vicente Coral Moscoso, creo que eso nunca va a suceder, ¿sí? Y me dicen, no tengo Apache, primero no les creo. Segundo, y si les dijese tres dijeran que no saben hacer Apache. No me voy a detener qué es lo que tiene Apache, pero revísenlo, tiene muchos parámetros que valora y es importantísimo que ustedes lo conozcan. Y más fácil, ahorita con la tecnología, bájense la aplicación del cálculo de la escala de Apache. Creo que en Samsung es gratuito, en Apple es cobrado y van a tenerlo en dispositivo y solo van a tener los datos que le piden en blanco en escala de Apache listo. Pero si no tienen Apache, doctor, y después del Apache, uno de los parámetros, yo pienso que una buena escala para cualquier pronóstico es la escala de VISAP. Entonces, ustedes van a sumar, si tienen menos de 3 es un cuadro, más de 3 es un cuadro severo, y si tienen menos de 3 será un cuadro leve, y esto les podrá ayudar a determinar si es un paciente candidato de transferencia o no es un paciente candidato de transferencia. ¿Sí? Y con eso sí podríamos
hablar el rato que ustedes me quieran transferir al paciente. ¿Ya? Doc, una pregunta. La escala de ISAP para valorar estado mental utiliza igual Glasgow. Glasgow. Ya. Sí. Y aquí viene una parte que no corresponde a la pancreatitis, pero pancreatitis es una de las enfermedades que lleva a un síndrome compartimental abdominal. Y este síndrome compartimental abdominal, doctores, es de vital importancia que ustedes sepan, porque aquí está el truco de entender qué pasa con la pancreatitis. Porque hasta ahorita ustedes solo les hemos indicado, le indicado a ustedes, o cualquier profesor les ha indicado, que es la autodigestión del páncreas que produce una reacción inflamatoria y consecuencias sistémicas en todos los órganos. Pero ¿por qué produce consecuencias sistémicas en todos los órganos? Aparte del proceso inflamatorio grave que produce y que tiene consecuencia en órgano blanco. Pero aparte de esa consecuencia inflamatoria en órgano blanco, sí, existen otras cosas que producen agravamiento orgánico, sí, y entre estas cosas se encuentra el síndrome compartimental, pero antes del síndrome compartimental, el síndrome de hipertensión abdominal. Sí, toda enfermedad, en especial las catastróficas, como son la pancreatitis grave, produce aumento de la presión intraabdominal. Doctores, todos ustedes, ahorita están sanitos, su presión intraabdominal se encuentra siendo de 0 y en algunos casos podría ser hasta de 5. ¿Sí? Esa es su presión intraabdominal. Su PIA, le llamamos PIA, presión intraabdominal. Esa es su presión normal. Todo lo que esté por encima de eso se considerará ya una presión intraabdominal. Y todo lo que se encuentre por encima de 10 ya se considerará una presión, una hipertensión abdominal grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Lo tienen en la diapositiva. Sí. Y todo lo que esté por encima de 20, algunos libros lo llaman así, me gusta mucho esto, cuando está más de 20 la PIA, la presión intraabdominal, yo ya no le considero una simple hipertensión abdominal, sino le considero ya un síndrome compartimental abdominal, un síndrome compartimental abdominal, con graves consecuencias en órganos, y con graves consecuencias en los órganos. ¿Sí? Ahora, no produce trastornos graves cuando yo estoy en una hipertensión abdominal. Cuando yo supero los 20 milímetros de mercurio y tengo consecuencias catastróficas. Pero aquí hago un paréntesis, porque a lo mejor ustedes van a decir, pues, ¿cómo mido la presión intraabdominal? Ya, ustedes tienen que, ustedes si hayan medido alguna vez la presión venosa central, en la actualidad han salido ya de gusto, pero nos servía para entender un poco esto. Se coloca una regleta también con signo cero, el signo cero tiene que estar a nivel del pubis del paciente, y se coloca una sonda vesical en el paciente, y una sonda vesical en el paciente, y se introduce en la sonda vesical 50 centímetros cúbicos de agua, la regira así, 50 centímetros cúbicos de agua, y se coloca una llave de 3 días de una manera que conecte la regleta con la sonda vesical, y luego se libera de una cinta la sonda vesical y se abre una llave de 3 días y la columna de aire tendrá, perdón, de agua tendrá que ir descendiendo hacia la vejiga y en donde se quede, eso será la presión intraabdominal. Es difícil. Si volvemos a clases, no sé si en su cabeza puede dibujar una imagen, pero si es que volvemos a prácticas normales, por favor, ya se de acuerdo para explicarles en vivo cómo se hace con la presión intraabdominal, ¿ya? Pero se hace más o menos como lo que es una presión venosa central, ¿ya? Entonces, cuando ustedes miran la presión intraabdominal y se encuentra más de 20, están en serios problemas. Llamen urgente al cirujano, yo diría que al cirujano. El médico clínico tiene otra forma de tratar el síndrome compartimental. ¿Sí? El médico clínico lo que hace para tratar de bajar la presión en el abdomen es colocar sonda nasogástrica, colocar sonda vesical, hacer funciones a nivel de la cavidad peritoneal para sacar el líquido, ¿sí? Y bajar la presión intraabdominal. Recuerden ustedes que por el efecto inflamatorio que produce la pancreatitis aguda, existe un problema de que el líquido que está en el intravascular sale al intersticio, no se queda en el intravascular, por lo tanto existe caída de la presión arterial y cae la presión arterial y se presenta edemas en el paciente y se presenta
aparición del líquido en el tercer espacio, aparece en la cavidad pleural, apareciendo lo que se llama derrames pleurales, y aparece así en el abdomen. Todo ese líquido pretende cierra el espacio intravascular, pero como existe un gran proceso inflamatorio, este líquido salió al intersticio, produciendo líquido en ese espacio. Entonces eso es lo que busca el clínico, reducir la presión intraabdominal utilizando medidas clínicas, poniendo nasogástricas, poniendo tonos verticales, haciendo paracentesis abdominal, etc. ¿Sí? Entonces trata de bajar la presión intraabdominal. El síndrome compartimental, si me puedo esquematizar en algo, funciona de la siguiente manera. Verán, si este es del abdomen, si este es del abdomen, acuérdense que acá adentro se encuentran todos los órganos. Se encuentra el hígado, se encuentra el vaso, se encuentran todos los órganos huesos, se encuentran los órganos reproductores femeninos, si es mujer, se encuentran todos los órganos, etc. ¿Cierto? Ellos están acostumbrados a vivir en un espacio, y ese espacio está acostumbrado a tener los integrantes que debe de tener. ¿Sí? Ya. Ahora, si ustedes están en un cuarto, en su habitación, normalmente tienen ustedes una cama, su closet, tal vez su escritorio, su computadora. Ese es el espacio óptimo que ustedes tienen. Así funciona el abdomen. Pero si viene, por ejemplo, otra persona con su cama, con su escritorio, con sus cosas, el espacio en donde están ustedes se vuelve pequeño. Se vuelve pequeño, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que su habitación tiene la capacidad de ampliarse un poco. ¿Sí? Ustedes botan una pared y se amplía el espacio hacia el corredor, no sé, hacia la sala de estar que ustedes pueden tener en su casa, y pueden seguir acomodando las cosas y seguir teniendo un poco de espacio sin que se produzca un problema dentro de ese espacio. Pero ¿qué pasa si es que ese espacio es invadido por 4 o 5 personas más? Ese espacio se tornará pequeño y ustedes ya no tendrán a dónde expandir su habitación. ¿Sí? Por lo tanto, empiezan a tener un problema. Lo mismo pasa en el abdomen. Aquí la diferencia sería que no van a llegar otros integrantes de afuera, sino que los mismos órganos de adentro producen procesos inflamatorios que aumentan su tamaño, que aumentan primero el edema que existe en la pared, existirá líquido que está libre en la cavidad, y lo peor es que como está paralizado el intestino, existirá líquido intraluminal que estará aumentándose minuto a minuto. Por lo tanto, el contenido del abdomen se vuelve muy grande para el continente, que es la cavidad abdominal. ¿Sí? Eso se llamará todo ese aumento en el caso de su habitación, otra persona que viene con sus cosas personales, etc. Eso producirá un aumento de la presión intraabdominal, y eso lo llamamos la PIA, aumento de presión. Mientras más personas lleguen, irá aumentando más la presión. Y en el caso del abdomen, mientras más se edematiza el intestino, más líquido acumula el intestino, ¿sí? Eso irá aumentando la presión intraabdominal, hasta que llegue el punto en el que ya no puede el abdomen distenderse más, y termina, por lo tanto, el límite de lo que nosotros le llamaríamos hipertensión abdominal, y empezaría lo que se llama el síndrome de compartimental abdominal. Entonces, el último espacio en distenderse, y aquí permítanme hacer una línea así, el abdomen, y esta es una vista lateral del abdomen, sí, es una vista lateral del abdomen, no frontal, lateral del abdomen. Tiene dos cavidades del abdomen. La cavidad abdominal está dividida en dos. Una porción anterior, pongámosle que esta sea la porción ventral, y esta la parte posterior, esta es la parte posterior del abdomen. ¿Sí? El abdomen tiene dos cavidades. Esta se llama cavidad peritoneal propiamente dicho, en donde está la mayor cantidad de órganos. ¿Sí? Y existe una zona posterior que le llamamos cavidad retroperitoneal.
para cavidad retroperitoneal. El abdomen es un lugar inteligente. Entonces, si aquí aumenta toda la cantidad de intestinos, todo se encuentra hematizado, hay testes de espacio, es decir, asitis, etcétera, lo que hace el abdomen es aumentar el continente. Entonces empieza a haber la distensión abdominal. ¿Sí? Empieza a haber distensión abdominal. Pero llega el punto que el abdomen ya no puede distenderse más. Ya no hay a dónde distenderse. Entonces el abdomen tiene que tomar la decisión catastrófica de hacer un aumento de presión intraabdominal hacia arriba y hacia atrás. Entonces, como ya no puede distenderse hacia adelante, tiene que buscar espacios para seguir distendiendo, ¿sí? Y toma la decisión de hacer una distensión hacia arriba, es decir, hacia la parte superior del cuerpo y hacia la región posterior. Este hecho, ya el paciente está en síndrome compartimental abdominal, produce problemas catastróficos en el paciente. Si distiende hacia arriba, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los diafragmas. Empieza a presionar los diafragmas hacia arriba, lo que repercute en el proceso respiratorio del paciente. El paciente empezará a tener taquipnea y empezará a tener respiraciones superficiales y rápidas. Por lo tanto, el paciente lo que tendrá es una disminución de la capacidad de oxigenar su sangre, teniendo una PO2 baja, y una de las cosas que podría presentar también es un problema para la eliminación del CO2, porque no puede hacer el periodo este de la exhalación, que será revelado al momento que ustedes hagan una gasometría y el paciente puede entrar en lo que se llama una acidosis. Se entrará en una acidosis, que si no corregimos a tiempo tendremos serios inconvenientes. Y eso le llevará a tener problemas y le obligará al médico, por el problema respiratorio, de llevarle a una máquina de ventilación mecánica para que la máquina, a través de la fuerza que tiene, a través del PIB, ¿sí? De la fuerza que tiene, meta la fuerza, aire a los pulmones, distienda el abdomen, el pulmón y le permite una mejor oxigenación al paciente. Eso obligaría a meter al paciente en máquina. Por lo tanto, y algo más catastrófico, el paciente hará una compresión hacia la cavidad retroperitoneal. Y en el retroperitoneal, ¿qué tenemos? Tenemos los grandes vasos, la aorta y la vena cava. Y tenemos que los riñones. Como esto está presionando hacia acá, estos órganos se aplastan, se achicharran en el retroperitoneo, ¿sí? Y por lo tanto, existirá. Si se aplasta la arteria aorta, ¿qué sucede? No existirá buena perfusión de los órganos. En este caso, los riñones. Por lo tanto, el paciente entrará en un proceso de anuria, en un proceso de oliguria, por lo menos, y de anuria, y que no se corregirá hasta cuando liberemos presión abdominal. ¿Sí? Existirá compresión de la vena cava. La vena cava tiene que retornar sangre y estarán retornando sangre de los miembros inferiores, pero como no puede retornar esa sangre hacia el corazón, porque le está produciendo un proceso de obstrucción en el retroperitoneo, existirá evidencia en los miembros inferiores. Ese líquido que tenga dicha vascular tendrá que ser eliminado al intersticio y por lo tanto el paciente tendrá edemas de los miembros inferiores. ¿Sí? Y por último, como no existe precarga, es decir, no está llegando suficientemente sangre al corazón, por lo tanto existirá una baja precarga y por lo tanto existirá una postcarga deficiente que agravará aún más la perfusión de los órganos blancos. ¿Sí? Esto se llama síndrome de compartimental abdominal. Nosotros los cirujanos le vemos a esto de una forma muy catastrófica y lo que hacemos en este paciente para evitar la compresión de los órganos hacia atrás y mejorar su función respiratoria en el paciente, lo que hacemos es abrir el abdomen y ampliar el continente. Es decir, es lo que yo les decía, romper la pared de su cuarto y permitir un espacio más grande. Eso es lo que hacemos en el abdomen. Abrimos el abdomen, dejamos el abdomen abierto y le dejamos solamente cubierto por una
Punta de Suero, Punta de Bogotá, que le conoce, de hacer este continente que era pequeño, hacerle más grande, para que todo lo que está cabiendo en el abdomen tenga un mayor espacio, para que no se produzca ni un problema respiratorio, ni mucho menos un problema hemodinámico con la compresión hacia el retroperitoneo. ¿Sí? Eso se llama, doctores, síndrome compartimental, y que el paciente con pancreatitis grave casi siempre termina en esto, y la causa de muerte es aquella. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya creo que se han ido a comer. Doctor, No, dale. Dime. ya, gracias. Más o menos, ¿cuánto tiempo se demora en que disminuya la presión intraabdominal después de colocarle la bolsa de Bogotá? Ya, esto es muy relativo en el tiempo. Lo que sí le puedo decir es de que cada 24 o 48 horas tenemos que entrar a limpiar el abdomen. Tenemos que entrar a cambiar la funda, observar cómo están los intestinos, son los que más problemas están. Pero en términos promedio, hay pacientes que demoran 6 días, 8 días. Hubo un paciente que lamentablemente se nos murió, que pasó 15 días en Punta de Bogotá y no revirtió su proceso inflamatorio y terminó falleciendo. Falla multiorgánica a la larga. ¿Sí? Pero es relativo el tiempo. Yo también he visto pacientes que quedan con Punta de Bogotá y en 4 días están en un espectáculo. También podemos inclusive dejar cerrando el abdomen y dejarle con una hipertensión abdominal, pero que esa puede ser manejable con otros parámetros médicos. Gracias, doctor. Yo tenía una pregunta. Si está con taquipnea por el síndrome compartimental, ¿no haría más bien una alcalosis porque elimina más CO2? Una alcalosis respiratoria, más que acidosis. Tienes razón, tienes toda la razón. Haría una alcalosis respiratoria, pero ahí me confundía, a lo mejor lo que hace es una acidosis metabólica. Sí, eso. Sí, hace más bien una acidosis metabólica, perdón, un error. Tienes toda la razón, pero hace acidosis metabólica. Nada más. ¿Están cansados? Ya, creo que vamos terminando también. Aquí está lo que les he hablado de la guía, ya hablamos de la ecografía también, la tomografía solo, miren, este es el páncreas, esto es el páncreas. Voy a ponerle una foto de lo que es el páncreas normal y de lo que es el páncreas con una tomografía. Todo lo que ustedes ven negro es necrosis pancreática, y lo que ven así como un halo blanco o radio o hipertenso sería el edema y líquido pancreático. Pero todo lo que ven negro es el páncreas que está consumiéndose o está necrosado ya, con zonas de necrosis. Y si ustedes pueden ver aquí, podría ser inclusive presencia de aire, que sería ya un signo de que está sobreinfectada la glándula pancreática. El páncreas en la tomografía se ve como una coma cuya punto estaría aquí y la raya sería hasta acá. Es una coma. Pero aquí miren, está aumentada la cola, está aumentado el cuerpo y está aumentada la cabeza. Todo esto es un inflamatorio de la cabeza. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver la vesícula también. ¿Sí? Esta es la escala de Baltasar en la tomografía. El tipo A será un páncreas normal, ¿sí? Tipo B es un aumento focal, tamaño focal o difuso del páncreas, en la C de inflamación de la grasa peripancreática, colección pancreática única, o luego más colecciones que piedad en el peritoneo, ya nos da 4 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí está todo lo que es la escala de Baltasar, los puntajes que le dan.
¿sí? Es importante siempre los imaginólogos les van a dar la escala de Baltasar, es el reporte tomográfico, y es importante para nosotros determinar esto para ver las posibles complicaciones que puedan venir a futuro, ¿no? Entre las que se presentan siempre se encontrarán siendo los pseudoquistes pancreáticos, que generalmente se presentan a la semana o 10 días de la pancreatitis, y que se necesita que la pseudoquiste sea de más de 6 centímetros de evolución de 6 semanas, la regla de los 6, para que pueda ser sujeto de cirugía. Los pseudoquistes pancreáticos se llama pseudoquiste porque no tiene paredes propias, sino forma órganos adyacentes al páncreas, forman paredes, y dentro de esas paredes se encuentra agua, líquido, entonces se llama pseudoquiste pancreático porque no tiene paredes propias. Entonces, antiguamente se hacía cirugía para eso, se hacía cirugía convencional o se hacía laparoscópica. La técnica quirúrgica se llama la cistogastroanastomosis. Que consistía en abrir un orificio en la cara posterior del estómago y hacer que esa comunicación hacer la comunicación entre el pseudoquiste y la cara posterior del estómago. Pero en la actualidad todo eso ha ido ya un poco en desuso, mucho en desuso más bien, porque los intervencionismos son cada vez más. El gastroenterólogo intervencionista también produce o hace drenajes de pseudoquistes pancreáticos y lo accede a través de la cara posterior del estómago y coloca una sonda Pistell a través de punción y hace que el contenido se drene hacia la luz del estómago, lo mantiene ahí y luego de un periodo de tiempo lo saca para dar solucionado el problema del pseudoquiste y ya no involucra cirugía como tal. No, es interesante eso. La resonancia magnética también nos sirve mucho en el diagnóstico, ¿no? Y aquí sí es útil en el diagnóstico de cálculo del conducto biliar y de la pancreatitis. Sí, lo que sí pedimos la resonancia magnética, pero en realidad es un estudio de alto costo y que es bien sustituido por lo que es la tomografía, ¿no? Ya. La CEPRE, el contexto de la CEPRE es importantísimo en la actualidad. Es impresionante cómo la CEPRE ha revolucionado muchos tratamientos, entre estos el de la pancreatitis. Se dice que la CEPRE debe ser, cuando uno comprueba, determina que existe una pancreatitis de origen biliar, la CEPRE tiene que hacer el siguiente examen en realizarse por el intervencionismo que realizan, ¿no? Quito el cálculo que están produciendo y mejora el pronóstico del paciente. Se debe hacer la CEPRE, mientras más temprano mejor en los pacientes, no, mientras más temprano es mucho mejor. Acuérdense lo que les decía yo al principio, si la ecografía me dice que tengo cálculos, le hago una CEPRE de una, pero si es que tengo dudas de cuál es la causa de la pancreatitis, el siguiente examen es la colange resonancia. ¿Sí? El manejo del dolor. Las guías de pancreatitis dicen que el dolor de la pancreatitis es un dolor tolerable y que puede manejarse únicamente con analgésicos básicos como el metamisol, también propongan el paracetamol, pero en realidad en los casos que yo he visto necesitamos poner analgésicos más fuertes como es el tramadol, ¿sí? El tramadol. Con eso controlamos el dolor y el paciente se siente más tranquilo. El manejo hídrico es el más importante en el manejo de la pancreatitis. Doctores, les recomienda lactato de zinc, no solución salina. Se ha visto que el lactato de zinc tiene mejor respuesta, tiene factores protectores en los pacientes con pancreatitis. Se debe hacer una reanimación con líquidos de forma muy agresiva en los pacientes, hasta obtener un gasto urinario en los pacientes de entre 0,5 y 1 mililitro por kilo por hora. Hasta ahí debemos hacer la reanimación con líquidos, tienen que ser muy agresivos. Y aquellos pacientes que no respondan a la carga hídrica tienen que ir a cuidados intensivos porque es un criterio de gravedad en el paciente. ¿Sí? O sea, a las 24 horas no tengo respuesta a la reanimación con líquidos, se considera que ya no va a encontrar beneficios y tiene que utilizarse otras medidas y ya determinará
los cuidados intensivos. Aquí les hablaba que la solución salina tiene mejores resultados la alta presencia tiene mejores resultados que la, que la solución salina. Ya que algo sobre la alimentación, el ayuno prolongado conlleva la atrofia de la mucosa intestinal que les había dicho. En caso de pancreatitis leve moderada, la vía podrá instaurarse aunque ante la ausencia de náuseas. Si no tengo vía oral y le doy el paciente está vomitando y le doy comida, va a vomitar, por lo tanto no me sirve. Pero la indicación o las guías recomiendan la utilización temprana de la vía enteral siempre y cuando esté permeable, y si es que no, las opciones se encontrarían siendo una alimentación parenteral total, y en algunos casos podemos hacer una mixta, tanto enteral como parenteral, para mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes, que no haya recuperación terrible del estado nutricional de nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Por qué se prefiere la alimentación enteral por sobre la parenteral? Pues porque disminuye la tasa de infección, disminuye la estancia hospitalaria, la necesidad de tratamiento quirúrgico, menor coste, menor tasa de mortalidad. No, por eso se prefiere la enteral antes de la parenteral. Creo, la antibiótico-terapia también hablamos. No se recomienda la utilización de antibióticos, excepto si la tomografía determina que es una pancreatitis sobreafectada, y que antibióticos adivinen qué bacterias se encuentran en la pancreatitis. El Escherichia coli, otra vez es ahí, por lo tanto tenemos que hacer direccionamientos de nuestra antibiótico-terapia para el Escherichia coli y para bacterias anaerobias. Las antibióticos terapias podrán ser desde quinolonas, pasando por las cefalosporinas o antibióticos de un carbapenem. Están las bacterias, los antibióticos. La colecistectomía se realiza generalmente, le hacemos al paciente la CEPRE. El siguiente paso es la colecistectomía laparoscópica. ¿Sí? Algunas escuelas lo que hacen es esperar que se calme el proceso de la pancreatitis para hacer una colecistectomía laparoscópica, pero en realidad no tiene mucha explicación el por qué. Se debería hacer la pancreatitis, la colecistectomía en el momento adecuado dentro de la hospitalización del paciente. ¿Ya? Creo que es todo. Preguntas, doctor.